Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Qué aventura más bonita cada semana compartirla contigo a nivel personal para que podamos caminar juntos de la mano del Señor y ver qué nos va mostrando a través de las biografías de otros personajes interesantes que intentamos traer al programa. Ya sabes que yo cuando invito a alguien primero oro y el Señor me va diciendo aquel, este. Y cuando a veces son personajes que no están a mi alcance, digo, pues Señor, tú mismo, porque yo no sé cómo acceder a fulanito. Y pasa el tiempo, surge la chispa y aparece la persona. Así que yo me siento muy honrado de poder participar de este proyecto que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno, a decirte que ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga. Efectivamente, la sintonía que te acerca a Dios. Y que también puedes escuchar este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Iglesia del Monte Proyecto Vida. Porque el Proyecto Vida es el que realiza el programa. Un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña en este recorrido de la mano del Señor, y las iglesias del monte son las que producen todo lo que ves. Tanto la radio como el programa están respaldados por dos equipos muy importantes. Uno es la FRAPAM, Fraternidad de Pastores de Málaga, lo cual nos honra mucho de que el colectivo del pastoral de la ciudad nos respalde, y también el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, el CESMA, que también está con nosotros. Así que nosotros con ellos con nosotros, formamos un tándem inseparable y nos encanta que podamos compartirlo contigo. Bueno, pues ya está, sin más dilación. Tengo mucho interés porque he escuchado hablar mucho de este hombre. Tiene una frescura cuando habla, una juventud, una naturalidad que contagia, y además ya es un hombre que es muy conocido. Él es Itiel Arroyo. Itiel, buenos días. Hola Juan Carlos, qué alegría poder saludarte y muchas gracias por invitarme a este programa. La verdad me siento muy honrado por la oportunidad y tengo un cariño especial por la iglesia en Andalucía. La he hecho mucho de menos. Antes de la pandemia acostumbraba a ir allí a ver a buenos amigos, comer unas buenas tapas y Ay, bueno, hace tiempo que no lo hago, entonces conectarme contigo me acerca un poco al corazón andaluz y a la iglesia amada que tengo allí. Entonces, gracias por invitarme. qué bonito. Bueno, ya sabes que la idea del programa es tener una charla entre amigos y conocernos más, porque de Itiel sabemos que predica muy bien, que es muy juvenil, que es muy dinámico a la hora de expresarse. Y bueno, ya tienes caché, hermano. Ya sé que el éxito es un problema, pero ya eres notorio, por lo menos en España y fuera de España. Bueno, pero la verdad es que Dios me ha dado oportunidad de expandir mi voz en España y fuera de España, pero Dios también me ha dado buenos amigos que me mantienen con los pies en la tierra siempre. Y si los amigos no lo hacen, Dios me ha dado una esposa que es capaz de agarrarme fuerte si creo que estoy flotando por el ego y tirarme para el suelo y ponerme de rodillas, que es donde mejor estamos todos, ¿no? Pero dicho esto, la verdad es que aunque he tenido la oportunidad de ministrar en muchos lugares, mi corazón todavía late especialmente por ver el reino de Dios creciendo en España. Creo que estamos en una tierra muy misional, hay mucho trabajo que hacer y siempre disfruto cada vez que veo una persona aquí en España descubriendo a Jesús y entregando su vida totalmente a Él. Para mí eso es una de las mayores alegrías que tengo en el ministerio y por eso mis mayores esfuerzos y mi mayor cariño está enfocado al trabajo aquí en España. Y cuando tú me llamaste, dije, no tengo mucho tiempo porque ando con muchas cosas, pero es de mi tierra, tengo que dar un espacio a esta entrevista porque tiene mucho valor para mí todo lo que nace aquí en España. Sin menospreciar, obviamente, todos Claro. los proyectos que nacen en el mundo hispano, que son muy buenos, de gran calidad, pero claro, soy español, aunque nacido en el País Vasco, que de eso también podemos hablar, Ah, soy ahora hablamos. vasco, pero con fuertes raíces extremeñas también, o sea, ya te voy a contar toda la Una mezcla, mezcla. ¿no? Hay una mezcla ahí, ¿no? Y Pues bueno, tengo sí. pasión por España, solo Pues, decir eso. pues mira, para mí tú eres, o los ministerios como tú son, para mí una señal de lo que inminentemente Dios va a hacer. Ya está haciendo, lo que pasa es que está haciendo tan despacio que es como un niño que va creciendo, no te das cuenta, pero el que está de fuera dice, ¿cuánto ha crecido tu niño?
Ah, sí, pues yo no lo veo tan grande porque está haciéndolo diariamente, pero el que viene de fuera se está dando cuenta que en España está ocurriendo algo especial y que esto va a dar un hervor, un explotido y van a empezar a venir multitud de personas a los pies de Cristo. ¿Y por qué digo que tú y ministerios como tú sois una señal? Porque sois ministerios jóvenes, con muchas ganas de trabajar, con el servir, y que cuando venga el avivamiento ya tendréis la madurez suficiente para saber administrar lo que viene. Entonces, sois voceros. Yo llevo ya 32 años en el Evangelio, ya tengo 55 años que cumplo la semana que viene, dentro de 10 años estaré ya para sopitas, ¿no? Y cosas así. Pero hay una juventud que viene detrás, como te dije, si Dios quiere tendremos a Ale San Pedro también en el programa, que vienen con mucha fuerza, con mucha madurez, con mucho conocimiento y son los ministerios que España necesita en este tiempo. Así que por eso Dios está abriendo las redes sociales al evangelio y hoy más que nunca la gente está escuchando mensajes, palabras, música, y es una bendición que hay que aprovechar. Y tú me estabas hablando de stream, de no sé qué, de twist, y yo digo, mira hermano, que el Señor te bendiga. No sé de qué me estás hablando, pero seguro que es muy bueno. De todas maneras, Juan Carlos, por lo que veo, tú tienes mucha marcha y te quedan muchos años en activo. O sea que de eso no tengo duda. Y cuando has dicho que Dios nos está preparando para el avivamiento, solo puedo decir a eso, amén. Es el gran deseo que tenemos, ver cómo muchas personas vienen a los pies de Jesucristo y sin duda lo vamos a celebrar por todo lo grande cuando veamos ocurrir esto. Ya estamos viendo gotita a gotita conversiones, personas acercándose al Señor, milagros que antes parecían imposibles, pero esas gotitas anuncian un gran aguacero que viene, una Amén. lluvia fuerte y solo puedo decir amén a lo que has dicho. Y sin duda estamos haciendo equipo intergeneracional, es decir, los más jóvenes no podríamos hacerlo sin aquellos que pusieron el fundamento, que son los más mayores. Y creo que lo bonito del reino de Dios es que es un reino intergeneracional, que no solo depende de los que tienen fuerza y son más jóvenes, sino de una familia que trabaja unida, donde el corazón de los padres se une al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Yo lo tengo clarísimo, que para que las cosas vayan bien, desde los niños a los jóvenes, los adultos y los ancianos, en el cuerpo de Cristo deben permanecer unidos con sus diferencias, porque obviamente a una generación le va a gustar la copla y a la otra el rock y a la otra quizá les puede gustar el hip hop y tenemos estilos diferentes, pero lo más importante que es el Evangelio y Jesucristo, que es lo que nos mantiene unidos, nunca tiene que ser olvidado. Somos un cuerpo y no podemos permitir que en una España dividida por tantas cosas, por política, por ideologías, por nacionalismos, la Iglesia de Cristo se deje contaminar por ese espíritu de división, que finalmente es puro orgullo. Necesitamos estar unidos y para eso tenemos que ser lo suficientemente humildes para admitir que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Yo veo también otra señal, esa unidad que está habiendo entre los pastores y ministerios en toda España y por ciudades. Maravilloso. Al final, yo llegué a una conclusión. Uno es bautista o pentecostal porque ha nacido en una iglesia en otra. Punto. No hay mayor historia que esa. Es algo cultural, pero cuando la amistad surge, todos esos prejuicios se desvanecen. Y veo yo, por ejemplo, en Málaga, en la fraternidad, un amor, una unidad, un respeto, que se nos olvidan las diferencias porque estamos más pendientes de la amistad, del compañerismo, del cuidado mutuo, de que un hermano no está, de que hay que llamarlo, que de otras cuestiones secundarias que al final, como tú bien has dicho, han dividido durante mucho tiempo y ya sabemos que un pueblo unido es un pueblo fuerte. Así es, Así que así es. pero bueno, hemos tenido una introducción muy interesante y ya hemos descubierto ya América, ¿no? Gloria a Dios. Pero vamos a ver, descubrir un poquito más de Itiel. Sí, eres muy joven, pero seguro que has tenido unas vivencias. ¿Decías que habías nacido en el País Vasco o cómo es eso? Bueno, todo el mundo suele decirte que soy muy joven, pero aquí en este programa, vamos a llamarlo el programa de las confesiones,
Tengo que decir que soy del año 1985. Acabo de cumplir 36 años. Ahora, depende quién me esté escuchando, va a decir, es muy joven, pero ya hay otros que dicen, es muy mayor. O sea que estoy ahí en el medio medio. Efectivamente. 36 años. ¿En qué mes naciste? Nací en febrero y concretamente el 23 de febrero. Entonces, cuando llega el 23F y en las noticias siempre aparece el hombre dando disparos, No, vea, qué fecha más interesante, ¿no? es como la anunciación de mi cumpleaños. Pero bueno, eso es una anécdota. Yo nací en Bilbao, Ajá. y por lo tanto tengo, bueno, pues tengo un corazón muy vasco, pero mis padres realmente no nacieron aquí y eso enriqueció también mi visión acerca del mundo porque mis padres son de Valladolid y de Asturias, pero concretamente los padres de mis padres son del interior de España, de la zona de Extremadura y de esa zona. Entonces, yo sé que mi sangre es de ahí, del interior de España, ¿sabes? De la España profunda, de la España rural. Nací aquí en Euskadi simplemente por el motivo de que muchos de los lugares rurales de España se inmigraron al norte a los sitios donde había industrias y Euskadi era un lugar con muchísimas industrias y por eso llegaron hasta aquí, ¿no? Entonces yo nací aquí en un contexto, además en los años en los cuales yo era más niñito, el contexto del nacionalismo vasco era muy fuerte y muchos de mis compañeros en el instituto terminaron, por ejemplo, en los movimientos de la Kale Borroka, haciendo pintadas en la calle, con estas ideas del nacionalismo mezclado con la violencia. Pero gracias a Dios, gracias a mis padres que me inculcaron siempre amor por España y amor en general por las personas, más allá de las nacionalidades, y todo eso salpicado por el Evangelio, que justamente nos enseña eso, me libró de caer en la trampa del nacionalismo, que era algo muy poderoso porque te daba mucha identidad como joven. Aquí, formar parte de esos grupos cuando yo era más jovencito, como que te daba una comunidad, algo por lo que luchar, y eran cosas muy atractivas cuando yo era joven y sobre todo un joven que quería cambiar el mundo, ¿no? Entonces, Claro. crecí en ese ambiente. Muchos me lo preguntan y les cuento mi historia porque luego te contaré que yo sí finalmente terminé metido en activismo político cuando fui joven. De eso te puedo hablar también y de Vale, cómo vale. fue una Ya, mezcla un poquito extraña entre mi fe y el activismo político. Una ya, cosa muy rara. ya llegaremos a eso. Pero vamos, tu nombre tampoco es muy común. Itiel, vasco no es, ¿no? ¿O sí? No, no, no es. Mis padres son también de esos casos particulares donde ellos ya habían conocido la fe cristiana antes de que yo naciera. De hecho, mi mamá desde pequeñita era cristiana protestante porque sus papás, mis abuelos, se convirtieron. Mi papá era muy católico, muy devoto católico, pero tuvo un encuentro con Jesús gracias a las iglesias de asambleas de hermanos y tuvo una conversión radical en su vida. Ujú. Y mi mamá y mi papá se conocieron en la iglesia evangélica. Entonces yo ya nací en el contexto de una familia cristiana evangélica. Y como buenos evangélicos, mi padre, a la hora de elegir el nombre de su primogénito, yo soy su primogénito, abrió la Biblia en las genealogías y buscó un nombre muy original. Y esta fue la segunda opción. Esto no lo sabe mucha gente. Ujú. La primera opción de mi padre, por alguna razón, fue llamarme Hermes. Hermes, Ah, que aparece en la Biblia también, pero sí, pero tiene un componente griego, es claro. un componente, es un nombre griego, era un dios griego. Entonces, mi madre le dijo, a ver, Emiliano, que así se llama mi padre, Emiliano, Hermes no le puedes poner a nuestro hijo, porque además hay una marca de comida que es comida Hermes, le van a hacer bullying en el colegio, no le puedes poner ese nombre. Y entonces mi padre volvió a abrir la Biblia y en esa ocasión supongo que oró más
y llegó al nombre Itiel, que es un nombre hebreo que aparece muy poquitas veces en la Biblia, concretamente dos, una en Proverbios capítulo 30, que significa en hebreo Dios está conmigo. Qué Y yo bueno. siempre digo a mi papá que ese ha sido uno de los mayores regalos que me ha hecho como padre. Me ha dado un nombre que cada vez que yo lo pronuncio o alguien lo pronuncia me recuerda algo muy fundamental y es que Dios está conmigo. Qué bueno. Y habiendo sido un niño que experimentó mucho bullying, mucho rechazo Te iba a en el preguntar, colegio, tu ese niñez. nombre me salvó, tengo que decirlo. Entonces, tú eres el mayor, ¿cuántos hermanos sois? Somos dos, mi hermana, que es 2 años menor que yo, y yo. O sea, que tú eres varón primogénito. Sí. Hay promesa con los varones primogénitos, ¿eh? Abrir la matriz. Bueno, qué bien. Entonces tú viniste a un ambiente cristiano, eres el mayor, un primogénito viene siempre con mucha alegría porque el primero que rompe moldes y tú te criaste en un buen ambiente. Según veo, desde el principio de la iglesia eres cristiano de tercera generación. Sí, Es que sí, tú tienes la sí, misma edad que mi hija. Cuando dijiste 85 se me encendieron las bombillas porque mi hija tiene 36 años también. claro. Nació en mayo, pero qué buena cosecha, la verdad. Sí, Bueno, muy buena cosecha. bueno, cuéntanos esa etapa de tu niñez que te hacían bullying, porque mm, tú eres un niño extrovertido, bueno, te adaptas bien, tienes buena relación. ¿Qué te hicieron bullying? ¿Por causa de tu fe? Bueno, esto es algo que suelo hablar mucho en mis conferencias a los más jóvenes y ahora entiendo que todo dolor que uno experimenta en la vida puede ser transformado en medicina para otros. Pero obviamente cuando yo viví todo eso no lo entendía y fue muy duro para mí, ¿no? Es parte de mi historia. Antes de que la palabra bullying fuese conocida, porque es una palabra bastante reciente, yo ya experimentaba el bullying sin saber cómo se llamaba, no sabía que se llamaba bullying, simplemente eh, experimentaba un fuerte rechazo y un fuerte abuso en mi contexto social. Tenía que ver con dos factores fundamentalmente. El primero, que en el colegio, el instituto y hasta en la universidad yo siempre fui el único cristiano protestante. Y básicamente el único cristiano, porque ni siquiera católicos practicantes, que hay personas que viven su fe católica con devoción y de forma verdadera, pero yo es que crecí en un ambiente donde Dios era menospreciado constantemente y de muchas maneras. Si había una religión, como te dije, era la religión del nacionalismo vasco, que esa era muy fuerte. Entonces, eso punto número uno, siempre yo tenía como una marca como cristiano. No te diría que era como niñito de 11, 12, 13 años, como que era ya una persona que lo comprendía todo, pero sí que yo remarcaba que era cristiano. Desde bien jovencito lo hice. Yo me bauticé con 14 años, o sea, bien jovencito. Pero había otro factor añadido a eso, y era mi aspecto físico. Yo era un niñito muy flaquito, muy débil, blanquito, con las orejas muy grandes. Ahora como llevo esto no se nota tanto y además me ha crecido el resto de la cabeza y entonces no se nota. Los dientes los tenía muy mal, llevé ortodoncia durante muchos años. Bueno, tenía todos los factores para ser un niño que recibiese bullying. Con el clásico apodo, me llamaban el conejo. Y bueno, pues toda una serie de abuso que tenía que ver con lo verbal y lo físico, porque también me pegaban, también me hacían cierto acoso físico, ¿sabes? Yo eso no lo supe llevar muy bien y durante años, en vez de defenderme, mi tendencia fue a volverme más introvertido, muy acomplejado. Fui un niño que le costaba mucho las relaciones sociales, aunque ahora pueda costar imaginarlo, porque me subo al escenario con el micrófono y parece que es mi hábitat, pero en ese momento había toda una obra por parte del enemigo para sacarme de mi propósito, lo tengo clarísimo. Estaba tan acomplejado y tan dañado
Cuando alguien me hablaba mirándome a los ojos, yo apartaba la mirada, me tartamudeaba casi la boca, me costaba muchísimo hablar porque me sentía muy acomplejado. Tan acomplejado como que yo quería cambiar mi cuerpo constantemente. Recuerdo que como me llamaban el conejo orejón por los dientes y las orejas, mi mamá me puso en la ortodoncia, que era una ortodoncia horrible, además no tan bonitas como las de hoy en día, y para arreglarme las orejas yo por las noches a veces me ponía una cinta alrededor de la cabeza para dormir con una cinta para que las orejas se me pegasen a la cabeza. Que ahora lo recuerdo y todo eso me parece gracioso y anecdótico, pero claro, yo veía esas circunstancias desde la mirada de un niño, no Claro. desde la mirada de un adulto, porque como adultos podemos decir, eso no es importante, pero como niño, el ir al colegio y que pusiesen en la pizarra el conejo o me echasen pipas o cacahuetes en la mochila como si fuese un conejo, que me golpeasen, me diesen collejas y se riesen de mí, que mientras mis amigos pues ya empezaban a tontear con chicas, pues las chicas, yo era simplemente objeto de burla de las chicas, que no me eligiesen para jugar a fútbol, que siempre estuviese como recluido. Todo eso desde la mirada de un niño te deja profundamente marcado. Y yo puedo ver toda una obra del enemigo en esa etapa de mi vida para intentar marcarme y dejarme una huella de rechazo en el alma para evitar que yo llegase a ser quien debía ser. Pero claro, Jesús siempre viene al rescate. Y yo puedo decir que de la misma manera que palabras de maldición por parte de esta gente que me hacía bullying me dañó profundamente, fueron palabras de bendición las que me sanaron a través de personas que Dios trajo a mi vida, mentores, maestros, pastores, que fueron como el eco de la voz de Dios para sanarme. Y algo muy importante para mí fue con 16 años tener mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Cuando fui bautizado con el Espíritu Santo en un campamento de jóvenes y experimentar, porque cuando hablo del bautismo del Espíritu Santo es lo que siempre digo, que para mí fue como una especie de inundación del amor de Dios sobre mí. Es cuando lo sentí por primera vez. Además me acuerdo cómo fue, dónde fue. Si me preguntas, Itiel, ¿cuándo entregaste tu vida a Jesús? Nunca podría decirte el momento porque nací en el contexto eclesial, hice muchas veces una oración, muchas veces dije que sí. Te puedo decir cuándo me bauticé, pero no cuándo mi corazón se abrió a Jesús. Pero sí me acuerdo perfectamente de ese día en el cual fui inundado del amor de Jesús y sé que a partir de ese día en adelante algo empezó a cambiar en mi corazón y mi corazón de rechazado se convirtió en un corazón de alguien que se sabía amado por Dios. Aún hoy, Juan Carlos, sigo batallando con mis propios complejos porque cuando alguien es herido siendo muy niño, esas marcas te acompañan durante años. Y aunque yo soy un adulto, aún las marcas en el niño que tengo dentro permanecen ahí, pero ya tengo herramientas para lidiar con pensamientos que están torcidos en mí. Claro. Dios ha hecho ya una obra de sanidad muy profunda. Soy un hombre diferente, gracias a Dios. Sí. Pero también esa herida me ha ayudado a conectar con una juventud que experimenta bullying de una manera muy activa en sus colegios y hoy en día en las redes sociales, porque vivimos Claro. en tiempos donde el bullying se ha extendido a lo virtual y esto está siendo una locura para muchos jovencitos. Y Tiel, un niño semiadolescente que está viviendo eso entra en fases de depresión, de tristeza, ¿no? De querer aislarse, ¿no? En tu caso, eso te hundía a ti más, ¿no? Me imagino que esa presión social, el ver, porque uno piensa, ¿qué sentido tiene que yo exista? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Te entiendo porque yo he pasado por experiencias parecidas, quizás no tanto bullying,
pero sí he sido abusado en muchos aspectos en mi vida, ¿no? Y yo cuando tenía 18 años era una persona inservible. O sea, desde mi punto de vista yo decía, ¿yo en qué voy a trabajar? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sirvo para nada. Entonces, puedo entender perfectamente por esa situación donde tú estabas en ese momento. Claro, tú tenías una ventaja que yo no tenía. Yo no tenía a Dios, Ya, no lo conocía. Pero tú sabes también, esa situación que tú explicas, que experimentaste y que yo he vivido, me hacía buscar una realidad más allá de lo que veía. Digo, tiene que haber algo superior a esto que le dé sentido a todo, porque para mí la vida natural no tiene ningún sentido. Naces, vives, más o menos, y después te mueres y ya está. Pues para eso me muero ahora y me ahorro problemas. Entonces yo tenía ya. una búsqueda, ¿no? Hasta que apareció el Señor en mi vida con 23 años. Fíjate tú, yo le decía, Señor, podía haber aparecido 10 años antes y hubiera sido lo... Entonces, en tu caso, el hecho de estar en la iglesia, tener un ambiente sano, de gente que te amaba, que te daba palabras de afirmación, fue el instrumento de Cristo para sanar ese corazón, ¿no? Porque cuando dicen que cuando uno recuerda el pasado y ya no le duele, la cicatriz está, pero la herida está cerrada. Es Total. tu caso, ¿no? Sí, mira, Satanás usa personas para convertirse como, usarlas como el eco de su voz para dañar. Dios usa personas y las usa como el eco de su voz para sanar. Y yo siempre digo, la iglesia debe ser ese lugar donde los que vienen rotos puedan escuchar el eco de la voz del Padre a través de la voz de sus hermanos, ¿no? A través de la voz de la iglesia, para que la iglesia se convierta en un lugar de sanidad. Y sin duda para mí fue así. Como lo he dicho, fue en el contexto de la comunidad cristiana donde yo fui renovado y hoy soy lo que soy gracias a personas que tienen nombre y que te las podría nombrar, que Dios usó como mentores que se convirtieron en el eco de la voz de Dios para mí. Donde hubo maldición, ellos supieron declarar bendición y sanar todas las heridas producidas por el bullying. Ahora, te diré algo, y es algo muy interesante. Claro, uno habla así de la sanidad y uno se piensa que es como tomarse una pastilla y que te sanas de la noche a la mañana, y no es así. Son batallas que, o son procesos largos, quiero decir, porque de la misma manera que te Claro. deterioras en un proceso largo, la sanidad también llega en un proceso largo, ¿no? Pero Itiel, tú hablabas de tu problema con alguien porque hay personas que nos están escuchando y que o Ujú. bien están sufriendo esa situación o lo han vivido anteriormente. ¿Tú tuviste esa valentía de hablarlo porque la tendencia es callarse y aguantar el chaparrón uno solo? Porque quizá diga, es una tontería, esto no tiene importancia o quién me va a poder ayudar. ¿Tú pudiste hablar y abrir tu corazón en la iglesia o a tu familia? Gracias a Dios, como te digo, Dios puso personas en mi iglesia local, en mi comunidad, y yo las llamo mis mentores, que eran como pastores, ¿no? Sobre mi vida, en los que encontré un ambiente de seguridad para que yo pudiese abrir mi corazón de par en par y llorar con ellos, ¿sabes? Y incluso un poco mejor que con mis padres, porque por alguna razón tomé la decisión, mala decisión, de no involucrar mucho a mis padres en este proceso, que fue un error realmente, pero claro, por mi propia historia con mi papá, que es una historia también un poquito larga, donde mi papá y yo tardamos muchos años en conectar, porque mi padre era un hombre de campo y nunca tuvo mucha habilidad como para comunicarse conmigo, no sabía decirme que me amaba. Yo sé que me ama, ¿no? Pero en aquella época él no sabía decírmelo, no sabía expresarme cariño y se creó como una brecha entre mi padre y yo muy fuerte. Mi madre era diferente, pero también yo veía a mi madre como alguien que no me podía dar soluciones, porque como era mi madre, no me podía dar soluciones. Entonces, donde yo encontré, no quiero decir que mi padre y mi madre no hubiesen podido ayudarme, hubiesen podido hacerlo, pero donde yo encontré la verdadera fuente de sanidad fue en los mentores que Dios puso en mi vida, que fueron personas
que se convirtieron literalmente, como digo, en el eco de la voz de Dios. Y de hecho yo estuve en algunos procesos largos de sanidad interior con ellos, donde fuimos a la raíz del problema y eso se dice rápido, pero se tarda mucho tiempo en llegar a la raíz del problema. Y ahí te cuento, Juan Carlos, que es una parte interesante de mi historia, que es que como búsqueda de alivio y solución a todos estos dolores, yo probé varias cosas diferentes. Y digo esto para que quede claro que la historia de la sanidad personal no es tan fácil como suena. Hay un proceso largo. Hubo 3 cosas que hice como para compensar el dolor. Lo primero es que me volví un obseso por encontrar valor en mis calificaciones en el colegio y el instituto. Es decir, para mí, como era tan rechazado, dije, voy a demostrar que realmente tengo valor. Y la manera de hacerlo fue lo único que yo sentía que podía destacar, en lo único que decía, bueno, puedo destacar en esto, que es en las calificaciones en el colegio y en el instituto. Es decir, mi obsesión era ser el que sacaba las notas más altas. Y claro, eso parece como un objetivo noble, pero no nacía de un corazón sano, sino de un corazón totalmente roto. Por lo tanto, cada vez que yo fracasaba en uno de los intentos por ser el mejor, el que sacaba la mejor nota, eso me llevaba a picos a pozos de depresión, a pozos de tristeza. Para mí era como que el mundo se me echaba encima, porque mi valor estaba ligado a un numerito, a una nota, a una calificación y sobre todo a ser el mejor. Y ser el mejor no siempre es posible y siempre había alguien, muchas veces lo lograba y otras veces alguien me arrebataba el primer puesto. Entonces, para mí eso era como una fractura, es decir, esta persona me está robando mi valor. Fíjate qué interesante eso. 2, encontré en la pornografía un lugar, un espacio, una manera de aliviar mi dolor. La descubrí muy tempranito, en aquella época todavía no había internet de la misma manera que hoy, pero lo descubrí así con probablemente 14, 15 años y me volví muy adicto a la pornografía durante años. Y yo suelo hablar mucho de esto porque la batalla contra la adicción sexual fue una batalla muy dura que tuve que librar y obviamente sigo en guardia hoy en día, ¿no? Porque ese tipo de adicciones intentan persistir en tu vida, entonces siempre tienes que estar en guardia. Y la pornografía fue como algo en lo que yo busqué mucho consuelo, pero sin saber que me estaba metiendo en una cárcel que me estaba drenando la vida. Y en tercer lugar, cuento esto también porque creo que es interesante, con 17 años logré un lugar de influencia que nunca había conseguido. Es como en el colegio yo no era popular, en el instituto no era popular, porque tampoco los que sacábamos la nota más alta éramos muy populares. Es decir, a veces Los justamente empollones. sí, nos hacían más bullying. Pero terminé metiéndome en un sindicato estudiantil comunista. Quizá por toda la rabia que tenía dentro, quería luchar, ¿no?, contra la injusticia. Y terminé en un sindicato estudiantil comunista, se llamaba el Sindicato de Estudiantes, y con 17 años, durante 2 años, me volví un activista muy fuerte en el sindicato, al punto de que yo hacía huelgas en el instituto, cerraba mi instituto, cosa que me dio cierta popularidad porque era capaz de cerrar mi instituto por huelga y iba con el megáfono en la mano, gritando consignas por las calles de Bilbao, con los manifestantes, con los estudiantes en contra de, bueno, pues lo que pensaba que era el gran enemigo, ¿no? Siempre los políticos, los poderosos, la gente que está ahí arriba y me metí fuerte en el sindicato y logré cierta posición de influencia. Lo que pasa es que con todo este barullo que te he contado, ¿no?, todo ese piel que tenía tantas cosas mezcladas, Jesús una y otra vez vino a mi rescate.
tanto con el tema de no poner mi valor en las calificaciones, cosa que fui aprendiendo con el tiempo y creo que lo superé en la época universitaria. Dije, esto no puede ser lo que me dé valor, no puede ser. También el tema de la pornografía, Dios hizo una obra de liberación en mi vida. Y con este asunto del sindicato de estudiantes, yo recuerdo que Jesús me dijo en un momento, Itiel, no puedes seguir dos revoluciones. O sigues la revolución de Jesús o la revolución de Marx. O trabajas para el reino de Dios o para los comunistas, pero no puedes estar en dos ámbitos que además son tan opuestos. Aunque yo en ese momento no lo veía. De hecho, yo me metía en la cabeza que Jesús como que era el primer comunista, ¿no? Pero Dios vino a mi rescate y me dijo, ese no es el camino. Y además recuerdo que algo clave para tomar la decisión fue darme cuenta que cuanto más gritaba consignas en contra de los poderosos, más hipócrita me sentía, porque yo sabía que por dentro yo era peor que aquellas personas contra las cuales gritaba. Yo tenía mis propios conflictos, mis propias mentiras, mis propias adicciones. Entonces, gritar en contra de otros, siendo que yo estaba mal por dentro, me parecía algo tan hipócrita que me di cuenta de que el camino a la verdadera revolución no es la política, sino es la transformación del corazón. Y eso lo único que lo puede Claro. producir es el Evangelio. No sé si me he explicado con claridad. Totalmente. Además, es muy interesante lo que estás contando porque son tres facetas que demuestran un pasado difícil, ¿no? El hecho de que te haya hecho, por decirlo de alguna manera, sindicalista, ¿no? O defensor de los derechos en el plano comunista. Al final lo que tú estabas haciendo es descargando toda tu rabia contra el sistema, ¿no? Porque el sistema es el que te había cuestionado a través de los niños y tú ahora eras capaz de vengarte, era una venganza, en el fondo era una Sí, venganza, ¿no? total. Lo has descrito muy bien. Lo has descrito muy bien. Es que como Y yo puedo empatizar contigo, porque al final, aun con los años, de vez en cuando me veo pensando, vengándome de personas o situaciones de hace 40 años. Yo decía, pero señor, es como una dicotomía que hay, una lucha interior, que hay sanidad, pero la carne es la carne, como alguien dijo, la carne nunca se va a convertir, ya, siempre, siempre va a ser una renegada, pero qué bueno que puedas hablar con libertad estas cosas, ¿eh? De verdad, porque hay personas que nos están viendo y que nos están escuchando que probablemente estén pasando por alguna de estas tres etapas o bien por otra distinta, pero que la base es la misma. El rechazo, la falta de aceptación. Yo pensando en esto decía, Dios mío, es que tú cuando nos creaste para ser amados. Nos claro. creaste para ser bendecidos, para recibir palabras. Y esta mañana orando, le decía, Dios mío, toda mi vida me he criado con inseguridad y con complejos de inferioridad. Pero hoy día puedo decir que quiero que solo me baste que tú me aceptas, que tú me Mm, amas y que no hay un pero para mi vida, aunque no soy perfecto. Y que eso debe ser suficiente, es decir, que tú me miras y sonríes y no tienes más que palabras de halago hacia uno cuando no merecemos nada, ¿no? Eso, sí. eso es una ventaja tremenda. ¿Y esa experiencia que tú tuviste en ese campamento coincidió con ese proceso de pornografía, sindicalismo, estas áreas que tú has explicado? Es que por eso he matizado antes, Juan Carlos, que no fue como la única experiencia sanadora, porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas, los que nos pueden escuchar pueden tener la falsa percepción de que fue un momento y que todo se arregló. Eso no Y es en así. realidad es un proceso. Entonces yo tuve varios momentos, varios encuentros. Uno de ellos, uno de los iniciales y más importantes fue este encuentro con Dios en el campamento, pero luego también la intervención de mis mentores en procesos largos donde realmente fueron a las raíces del dolor, ¿no? En mi corazón y trataron con estas cosas, con el poder del Evangelio y trayendo palabra de Dios a mi vida. Luego tiene que ver también con simplemente procesos naturales de madurez, mi propio crecimiento en el entendimiento de las escrituras y del Evangelio, el,
nuevas relaciones que se hacen sanadoras. Por ejemplo, muchas veces lo cuento, que simplemente el conocer a la que hoy es mi esposa, ya que ha sido la única mujer con la que me novié y me casé, la única mujer a la que di un beso en toda mi vida. Qué bonito. La conocí con 18, 19 años, sentirme ¿En la amado. iglesia o fuera? Ella es hija de pastor, o sea que con eso te lo digo todo. ¿Cómo se llama? Damaris, Damaris. Le damos un beso a Damari desde aquí del programa. Tenemos una hija en común que se llama Alaya. Y Alaya. bueno, es el sentir por primera vez que una mujer me amaba, fue muy sanador. Es decir, Dios tiene sus maneras y Cuando, sus él- cuando procesos. ella, cuando ella te decía qué guapo eres, ¿tú llegabas a creértelo o tú seguías viéndote feo en el espejo? Que nunca lo fuiste, pero el acoso y la falta de aceptación hace que nuestra mente se deforme y nos vemos tal cual nos ven los demás. Sí. ¿Tú creías la verdad que ella te decía o te costó aceptarla? Mira, es muy interesante esto que dices porque ella formó parte de esta sanidad y ella me veía con unos ojos que a mí me costaba entender porque ella veía cosas en mí que hasta yo no era capaz de ver, ¿no? Recuerdo, y muchas veces recordamos ese momento, que eran nuestras primeras citas donde ella me dijo algo muy bonito y yo me puse a llorar. O sea, que con eso te lo digo todo. ¿Por qué? Claro. Porque para mí el recibir unas palabras de aceptación, de amor, de admiración, era justamente todo lo contrario a lo que había recibido a lo largo de mi vida y recibirlo de parte de una persona que yo consideraba que era como un privilegio, ¿no? Tener una mujer como ella en mi vida, que para mí era y es, ¿no? La más guapa y de hecho particularmente Damaris podría haber estado con cualquier otro chico y ella era muy popular porque era muy guapa, muy extrovertida, muy graciosa. Y el hecho de que finalmente ella me eligiese a mí, yo la elegí a ella y ella me eligió a mí, fue algo que tuvo un poder sanador en mi corazón. Y te cuento esa anécdota de que cuando me dijo algo bonito me puse a llorar para que puedas percibir cómo todavía Dios en ese proceso me estaba Sanando. sanando. O sea que imagínate, ¿no? Y todo esto finalmente, Juan Carlos, me lleva a entender que, que Dios, a través de todas esas experiencias, me estaba preparando para poder hablar a una generación que está profundamente dañada, herida a causa del rechazo, el abuso. Y para poder ser medicina para ellos, yo tuve primero que ser mordido por la serpiente. Porque, ¿cómo se crean los anticuerpos? Pues exponiéndote pues bueno, al veneno, ¿no? Y en este caso el veneno de la serpiente, que eran todas esas palabras de rechazo, de bullying, de abuso, yo las tuve que experimentar para ahora poder ser, en el nombre de Jesús, medicina para otros. Y sé que hoy en día muchos de mis mensajes o el libro que he escrito, eh, tienen tanta popularidad entre los jóvenes porque hablo de estas cosas y las hablo desde las cicatrices, que son las marcas de heridas que tuve y que Ujú. gracias a Dios en un proceso largo he sido sanado. No me duele, no me duele, pero están ahí como un recordatorio de que yo pasé por ahí. Y no hay nada que te dé más autoridad para hablar a las heridas de una generación que mostrarles tus propias cicatrices. Sin ninguna duda, eso es lo que te da más autoridad. No te lo da ni leer muchos libros, ni tener títulos de teología, ni que te hayan nombrado pastor. Eso para la nueva generación significa muy poco. No quiero decir que no sea importante, lo es, pero significa muy poco. La autoridad ahora está muy ligada al hecho de que los más jóvenes puedan verte que eres real, que tú también tuviste una historia de gracia y que puedes acompañarles a través de su dolor porque tú ya estuviste ahí. Y lo haces como un reflejo de Cristo, ¿no? En su vida, como Bien. estoy aquí para
reflejarte a Jesucristo en este proceso de sanidad. Y es bonito el que ahora siento que todo ese dolor ha tenido un sentido, la verdad. Qué bueno. Itiel, ¿cómo se llama el libro que has escrito? Se llama, ¿Lo tienes ahí? bueno, justamente no tengo porque los he vendido todos. Gloria a Dios. El año pasado fue número 1 en ventas ¿Cómo se llama? Amar es para valientes. Vale, lo vamos a poner en la descripción del programa porque se puede pedir en algún lado. En Amazon, por donde quieran, en librerías cristianas. Vale. Gracias a Dios, el libro se ha vendido muchísimo, ha llegado a muchos lugares en Latinoamérica y en España, y estoy muy contento. De hecho, estoy firmando un contrato para escribir un segundo libro. Y bueno, pues me siento muy feliz de vivir esta aventura de plasmar en papel pues parte de mis vivencias para ayudar a otros simplemente. No tengo la idea de que soy un gran escritor, no lo soy, pero creo que simplemente el escribir con honestidad está ayudando a otros en sus procesos de vida. Itiel, pues el tiempo se está acabando. Qué pena, porque estoy disfrutando tanto de la conversación que podíamos estar un ratito más, pero ya sabemos que el programa no da más de sí. Hermano, de verdad te agradezco muchísimo. Primero que hayas apartado tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, pero me agrada que hayas podido acotar ese tiempo y sobre todo, como dice la Biblia, guarda tu corazón, que es más valioso que cualquier cosa, pero tú has tenido la generosidad y la valentía de abrirlo y enseñárnoslo. Yo para mí tiene un valor muy, muy, muy grande y la verdad es que te agradezco que hayas sido sincero y que hayas podido contar toda tu vivencia para que veas que decía, bueno, soy joven y no tengo mucho que contar. Digo, sí, seguro. Al final, Dios te ha dado, Juan Carlos, la habilidad de hacer buenas preguntas y crear un ambiente de suficiente comodidad como para que tu entrevistado se abra y pueda pasar varias horas hablando sin darse cuenta. Pero creo que eso tiene que ver con la habilidad que Dios te ha dado, Juan Carlos. Te bendigo y te doy las gracias por la oportunidad y espero que pronto nos podamos conocer cara a cara y nos vayamos a tapear por Andalucía. ¿Qué te parece? Amén, amén, yo encantadísimo. Es más, cuando dije voy a hacer una entrevista a Itiel Arroyo, los jóvenes de la iglesia dicen, venga ya, que vas a hacer una entrevista a Itiel Arroyo, o sea que yo también voy a ganar caché al entrevistarte a ti de cara a los jóvenes. Pues un saludo para esos jóvenes de la iglesia. ¿Cómo se llama tu congregación? Iglesia del Monte. Un abrazo para los jóvenes de la Iglesia del Monte. Espero que nos podamos ver en persona pronto. Y amén. Nada, con mucho cariño. Dios os bendiga. Pues un fuerte abrazo, hermano. Estamos en contacto. Y a ti que nos visitas, a ti que nos ves, que nos oyes, que seguro que te ha impactado el testimonio de Itiel Arroyo. La verdad es que no ha sido una experiencia fácil, pero cómo Dios usa hasta lo más duro para bendecir, porque como alguien dijo, para construir una torre muy alta hay que cavar un boquete muy hondo y cuanto más profundo sea el boquete, más anchas serán las vigas que irá creciendo y edificando ese edificio. Y gracias a Dios, pues tiene un hombre muy usado, siendo joven, tiene mucha experiencia, un gran bagaje y nos ha enseñado a nosotros lecciones de que Dios todo lo puede y que todo lo podemos soportar porque Cristo nos fortalece, pero que también necesitamos un proceso de sanidad, necesitamos pedir ayuda y necesitamos ser sensibles a la ayuda de los demás, a las palabras de los demás y al consejo de los demás. Pues ya sabes, un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo, cuídate.